Bien, hermanos, hoy vamos a dar comienzo al conversatorio número 3. Vamos a estar hablando acerca de las características del predicador y también vamos a estar revisando algunos bosquejos de sermones con sus características respectivas. Esto estaba tomado del libro Oratoria y Homilética, también que escribí el año 2015, un resumen y por supuesto otras cosas que también vamos a agregar en este día. Bien, para comenzar, entonces, ¿cuál es el propósito de la predicación? Y aquí vamos a ver si ustedes me pueden dar su opinión. ¿Cuál es el propósito de la predicación? Si alguien quiere opinar. ¿O qué creen que podría ser un propósito de la predicación? La enseñanza. ¿Ya? La enseñanza. ¿Qué más? La exhortación de la palabra, la enseñanza, la administración. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, ya vamos a ver entonces cuál es el propósito antes de comenzar, porque es bueno definir cuál es el propósito de la predicación antes de llegar a todo lo demás. Entonces el propósito de la predicación es, el objetivo de la predicación es dar a conocer el pasaje bíblico de una manera clara. Entonces partimos que hay que entregar un mensaje. A ver, la predicación obviamente viene de un pasaje bíblico, que es lo que vamos a ver más adelante de diferentes tipos, que puede ser biográfico, expositivo, temático, pero de manera clara. Eso es importante, de manera clara, explicándolo, ¿ya? Y cuando hablamos de explicar, tiene que ver con el mensaje original, porque hay una explicación, hay un mensaje original, ¿no es cierto? Y se puede aplicar de diferentes maneras, pero hay un mensaje original por el cual se escribió, un propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para poder escribir sin error, ¿no es cierto? Y eso es un mensaje original. Hay que explicarse ese mensaje. Cuando no se entiende mucho ese mensaje original, se caen en malas interpretaciones. Hay un micrófono encendido por ahí. Malas interpretaciones, ¿no es cierto? Se tuerce la verdad, se tuerce la escritura, entonces se lleva a cometer herejía muchas veces, ¿no es cierto? Y es también donde muchas veces salen las sectas, porque tuercen la escritura para que diga lo que ellos quieren que diga y no diga el mensaje original. Entonces hay un mensaje, hay un porqué, hay un contexto, y eso es lo que nosotros tenemos que explicar. Entonces el objetivo de la predicación es dar a conocer el pasaje bíblico de una manera clara, explicándolo de modo que la audiencia pueda entender y gozarse y sobre todo obedecerla, porque no es que nosotros escuchamos un mensaje y decimos, ¡ay, qué bueno que estuvo! ¡Qué buena palabra! Y nos vamos para la casa y ni siquiera salimos de la puerta y ya se nos olvidó y volvimos a lo normal. O sea, no generó nada en nosotros. Hay que obedecerla, porque si no, de nada sirve. No podemos ser oidores olvidadizos, sino que tenemos que hacerla. Tenemos que ejecutar lo que la Biblia dice, y con ello darle toda la gloria a Dios. Eso es importante también, que aquí, aunque muy bueno sea el predicador, aunque muy bueno sea el maestro, la enseñanza, toda la gloria es para el Señor y no para el predicador. Hay muchos que les gustan la gloria, los aplausos, eso es un punto aparte, pero la verdad es que toda la gloria es para el Señor. Como siempre digo, el predicador, aunque sea muy bueno, sea como sea, no es nada sin Dios. No hay nada sin la vida, sin el aire, sin separados de Él. Nada podemos hacer, y todo es por la misericordia de Dios. Homilética, se habla mucho esta palabra homilética, y la palabra homilética, esta palabra deriva de la palabra griega homilia. Significa un discurso, conversar, comunicar. Homilética es el arte de predicar. ¿Por qué el arte? Porque
cuando hablamos de arte, tiene que ver también la facultad humana de ordenar. Cuando hablamos de un arte, un artista está llevando, por ejemplo, en un cuadro, está llevando a través de sus manos una representación, y es lo mismo, el mismo sentido tiene la homilética, porque tiene que haber un arte, tiene que haber una estructura, tiene que haber un orden para poder comunicar ese mensaje de la manera más eficiente, más eficaz posible. Predicar es proclamar el Evangelio de Jesucristo y otras verdades bíblicas relacionadas con él, de manera que los oyentes son motivados a creer y a tomar una decisión. Bien, avanzamos entonces y seguimos aquí hablando con respecto a la homilética. Fíjese, hermano, que la homilética es considerada como el arte de la predicación. Es aquel ramo o tema que se toca muchas veces en los seminarios o de la teología, que trata con la exhortación, que trata con sermones o discursos de un carácter moral o de la conducta personal, de la salvación o la relación de Dios para con los hombres. O sea, la homilética es el arte de la predicación, pero incluye todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios en cuanto a la salvación, a la parte moral, etcétera, etcétera. Tiene que ver con todo el consejo de Dios. Entonces, seguimos profundizando y vemos que homilética es el estudio de todo lo relacionado con el arte de la preparación. Es muy importante el arte de la preparación del mensaje, previo al mensaje. O sea, el mensaje no es solamente cuando uno lo da, sino que el mensaje tiene todo hacia atrás, que lo vamos a ver más adelante, cada una de las características que tiene una presentación de un mensaje, una preparación, y por supuesto también la exposición o presentación de estos mensajes bíblicos, bíblicos y no de testimonio, no de fantasías, es bíblico. Ya la presentación debe ser bíblica y cristocéntrica. Buenos sermones, una buena comunicación, nacen, escuche bien, hermano, de una buena comunión. Hay una buena comunión previa, compañerismo con Dios, para tratar de entender el corazón de Dios, para tratar de entender lo que Dios quiere comunicar en este tiempo, para tratar de comunicar la voluntad de Dios, tratar de entregar un mensaje que cambie y que transforme la vida, que desafíe, y por supuesto también un buen compañerismo con los hombres, y lo vamos a ver más adelante, con los hermanos, con el cuerpo eclesiástico, con los líderes, etcétera, etcétera, dependiendo donde el área le toque a uno realizar algún tipo de enseñanza. Es importante la enseñanza. Ahora, en todos los tipos de enseñanza es importante la preparación, sí. Debemos prepararnos constantemente. El cuerpo ministerial debe estar preparado antes que toque a lo mejor ser investido de algún área, estar preparado. El que habla con personas que tienen esa facilidad, capacitarse para estar preparado para entregar una buena conversación muchas veces, que no sea influido por mi experiencia, que no sea influido por lo que yo siento. Entonces, por eso está de acuerdo el compañerismo con Dios, primero para entender su mensaje, y también con los hombres. Cuando no llevo un buen compañerismo con los hombres, va a haber una barrera, va a haber un rechazo muchas veces en el mensaje y no va a cumplir el propósito principal. Un buen sermón es un discurso bien preparado, con un orden lógico, ya, con una trayectoria, donde al final, entonces, decíamos que un buen sermón es un discurso bien preparado con un orden lógico, ¿ya? Tiene que llevarme el mensaje hacia el objetivo final, al objetivo que Dios colocó en mi corazón para ese momento. Debo llevar a que la gente, ya sea comprenda o comprendamos o entendamos
o tomemos una acción. Entonces todo tiene que tener una lógica. Por eso muchas veces se ordenan en diferentes pasos, procesos, como lo vamos a ir viendo más adelante. Como hay muchas en el sermón, la preparación del sermón, la Biblia misma, hay mucho lo que se llama modismos hebraicos. También cuando Pablo escribió, por ejemplo, a los griegos, también aplicaba de su contexto para poder explicar el mensaje de mejor manera. Por eso nosotros también tenemos que usar la parte de ilustraciones, ilustrativo, para entender muchas veces y traer, ¿no es cierto?, y entender a lo que se estaba refiriendo allí. Es como un ejemplo la ilustración. Basado en la escritura, debe ser comprensible y que lleve a creer y a tomar una decisión. Lo importante, hermanos, es tener un bloque, y como siempre le digo a la gente, a los hermanos cuando predico, y le digo, usted no puede salir igual. La idea es no salir igual, que haya un cambio, que haya un bloque, que haya un fundamento que cambie mi vida. Es por eso que decimos que predicar es un arte. Es un arte, una preparación que parte de mi intimidad con Dios. La predicación y su importancia es una especialidad de los cristianos en su origen y en su historia, y la predicación tiene un lugar de prominencia en las Sagradas Escrituras. Es tan importante la predicación, ya no sea solamente en un culto formal, sino en distintas áreas, en distintos lugares. La exposición del mensaje es tan central que si yo estoy haciendo una escuela dominical, mi eje central puede ser todo lo demás, todo lo que ordeno, pero el mensaje central es la palabra de Dios, lo que cambia, lo que transforma a aquellos niños, aquellos pequeños corazones, ¿no es cierto? Desde chicos están formándose, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios, que cuando sean grandes ellos van a tener la palabra en su corazón, ¿no es cierto?, y programarlos de alguna manera con la palabra y no con el mundo que está bombardeando constantemente con filosofías que hacen alejarse más de la verdad, más de lo moral, más de las verdades absolutas, más de Cristo y más a lo relativo. Bien, hay una absoluta necesidad de una suprema importancia y una gran urgencia de predicar el Evangelio. Hoy en día, hermanos, se está predicando cualquier cosa, se está predicando sobre testimonios, se está predicando sobre experiencias ministeriales, se está hablando experiencias, historias, fábulas, chistes, y no el Evangelio como requiere ser predicado. El Evangelio, hermanos, es una cuestión de vida o muerte para las personas que nos escuchan. Por eso no es cualquier cosa y no hay que tomarlo a la ligera. Es algo de vida o muerte, porque la palabra de Dios, cuando es entregada como corresponde, la palabra de Dios, cuando es entregada sin adulteración, va cargada con la omnipotencia de Dios. Lo que dice la Biblia es dunami, dinamita. Eso es lo que va cargado allí, lo que cambia y lo que transforma. Porque por medio de la palabra somos salvos. Eso es lo que cambia. Las experiencias, los milagros nos van a asombrar, pero no van a cambiar a nadie. Los predicadores son los embajadores de Dios en la humanidad. Son los que se paran con la autoridad de Dios y hablan de parte de Dios a la humanidad. Así que es importante ahí pararse frente de una manera correcta, con una intimidad correcta, con una relación correcta, con una iluminación correcta, con un trabajo correcto, y pararse allí en el valle de la decisión. Es nuestra responsabilidad de predicar lo mejor posible. Y por esta razón estudiamos homilética en los institutos y está en distintos institutos, que es el arte de predicar. Nuestro deber como embajadores del Evangelio es anunciar las buenas nuevas de salvación. Es dar el mensaje lo mejor que sea posible, esforzándonos para llevarlo a cabo a la excelencia. 2 Timoteo 2:15. A ver, ¿quién lo puede leer?
Un texto muy conocido, alguien que encienda el micrófono, que esté con su Biblia allí para compartirlo. ¿Lo encontraron? ¿Alguien que lo lea? Segundo Timoteo 2:15, perdón. ¿Nadie? ¿Alguien que agarra su espada? Bueno, entonces lo voy a leer yo. Segundo Timoteo 2:15. Un texto muy conocido que usted debe remarcar. Usted como estudiante de instituto, de Biblia, como hermano. ¿Lo encontraron? ¿Alguien? Sí. Ya. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Amén, amén. Ya encontramos un texto, hermanos, que sin saberlo, yo me acuerdo cuando me convertí, dije yo quiero hablar la palabra sin error. Yo no tenía idea de esto, ¿eh? Les juro. No tenía idea de libro, no tenía idea de Timoteo, no sabía que existía, solo quería trazar la palabra de verdad. Y este texto es muy claro. Nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio de la manera más clara posible. Dice, procura con diligencia. Y esta palabra denota la persistencia ferviente de lograr una meta. Procura con diligencia. ¿Qué cosa? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso es importante, hermano, no avergonzarnos. O sea, aprobado. Debe dolernos el alma presentar un mensaje que no sabemos y no estamos seguros si es la verdad o no que estamos diciendo. Más vale decir, cuando te pregunten, decir, ¿sabes qué? No lo sé, lo voy a investigar, pero no quiero faltar a la verdad. No quiero decir algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso dice que usa bien. Esta palabra usa bien es como un término de arquitectura que siempre digo, que usa las líneas rectas, que traza bien. Literalmente hacer un corte recto. Literalmente hacer un corte recto o dividir en ciertas porciones. Se refiere a la exactitud que requieren oficios como la carpintería. Si yo me descuadro en el plano, si yo me descuadro en las medidas, voy a causar una desviación tremenda. Hay una línea recta y esa es la que debo trazar. Trazar correctamente la palabra de ¿quién? La palabra de verdad. Es decir, toda la escritura, todo el mensaje del Evangelio en particular. Entonces, es algo importante, hermanos, que tenemos que tener, de trazar correctamente la palabra de verdad. 4 aspectos de la homilética. Hay 4 áreas principales en que la homilética está relacionada. Y primero tiene que ver con el concepto. Esto tiene que ver con la obtención del tema original para el mensaje. Es el arte de conocer cómo recibir el mensaje de Dios. Se refiere a la manera de obtener la idea y el tema inicial de un sermón. Frecuentemente la semilla de un pensamiento es sembrada en la mente y puede permanecer allí durante semanas antes de que se desarrolle como para ser compartido con otros. Realmente ocurre que cuando uno va, le dicen, por ejemplo, para preparar un sermón, porque ojo, una cosa es preparar un sermón y otra cosa es mi vida devocional. Hay que tener en cuenta esa diferenciación. Yo debo estarme llenando constantemente. Pero cuando me dicen que hay un mensaje, yo pregunto inmediatamente cuál es la temática, o si es que Dios le dio, por ejemplo, la visión al pastor, al líder que te invitan para predicar, o un ramo en particular. Y dependiendo de eso, hay una oración, hay una intimidad con Dios. Y hay un pensamiento que uno empieza y dice, Señor, háblame,
muéstrame tu palabra, y empieza ahí esta palabra a dar vuelta allí en la mente, y generalmente parte con un objetivo final, ¿ya? Y está allí, y da vuelta y da vuelta. Ahora, ese es el primero, el concepto. Después de eso tenemos la composición. Tenemos allí primero dando vuelta el concepto, la idea de lo que Dios quiere hacer. Segundo, la composición. Tras recibir una iluminación sobre la verdad concreta, hay que empezar aquí a analizar la manera de descubrir todo lo que esa verdad contiene. Por ejemplo, si yo digo, voy a hablar de un tema, por ejemplo, vamos a ir a un tema de la justificación. Entonces yo tengo que empezar a indagar sobre la justificación. Tengo que empezar a analizar los textos, a buscar contenido, a meditar, por supuesto, todo esto acompañado de la oración, y escribiendo cuidadosamente cada pensamiento que venga a la mente sobre esta verdad del análisis. Entonces, aquí es importante, siempre yo les recomiendo a los hermanos, a todos los hermanos les digo yo, tengan un lápiz y un cuaderno. Un lápiz y un cuaderno es importante siempre para no tomar apuntes. Porque hay veces que te vienen ideas, y no sé a cuánto le ha pasado, pero a veces que yo tengo un mensaje, estoy leyendo un devocional y empieza a amarse automáticamente un mensaje en mi cabeza. Y se abren los puntos, se ilumina la escritura, y muchas veces, ¿dónde lo anoto? ¿Dónde lo registro? No tengo nada, y como la mente es frágil, después uno dice, ¿y de qué era lo que yo estaba pensando el otro día? Porque la mente está ocupada en distintas cosas, en el trabajo, en lo que falta, en las necesidades, etcétera, etcétera. Entonces es necesario tener una libreta y un lápiz. O un teléfono hoy en día también, que uno pueda escribir algo rápido sin perder la idea. Es bueno que lo tenga allí, siempre digo, téngala allí en su velador, porque muchas veces que nos acostamos, meditamos en su palabra después de leerla, orar, y nos vienen muchas veces ideas importantes, o muchas veces soñamos con algo y necesitamos anotarlo para ver y comprobar realmente la palabra. Entonces, todo esto está en la composición. No se preocupe aquí por la claridad en tomar apuntes y en el orden de las frases. Frecuentemente es necesario escribir deprisa o mucha cantidad de toda la iluminación que está llegando del pensamiento que se recibe, porque más tarde esto se va a clarificar. Y aquí tenemos la construcción. Una vez que se haya analizado todo el material, consultamos buenos libros, ya tenemos la información, los libros, me gusta tener todo ahí ordenado, todo el material. Hay que comenzar a reunir esos pensamientos de una forma ordenada, de una forma lógica, con un proceso hasta llegar al destino final la necesidad que tenemos que satisfacer. ¿Ya? Dios me habla a mí primero, pero tenemos que llegar a una situación final. Por ejemplo, lograr una mayor santificación de la iglesia. Y este ordenamiento le ayudará en la formación del sermón, así como la presentación también clara del mismo, paso a paso, sin apurarse. El compartir una progresión de pensamiento en forma desarrollada ayuda a otros a comprender y a seguir la línea de su razonamiento. Si su presentación no mantiene una debida secuencia de las ideas, de seguro que la audiencia tendrá dificultad de comprender su mensaje o que desee volver a escucharlo. Entonces la idea es mantener una orden, una presentación lógica para que la persona desee volver a escucharlo, desee aprender más. Estuvo tan bueno el mensaje, logré tomar estos apuntes, pero necesito aprender más, volver a escucharlo. Pero si no es claro, si no es ordenado, va a crear una confusión que la gente no va a querer escuchar el mensaje, que la gente no va a entender nada. Eso ocurre mucho. Yo tengo algunos maestros hoy en día en una materia X y que habla tan desordenadamente y no del material. Entonces al final se crea una confusión que ninguno de los compañeros tampoco quiere escucharlo, porque es desordenado. Es desordenado
sale un tema, sale de otro, no cierra, no argumenta. Entonces se crea una confusión. Hay muchos que ya no están en las clases, son online. Y entonces tenemos nosotros que ver y aprender de todo esto y decir, no, tiene que haber un orden, tiene que tener un sentido. Aquí es donde tenemos que hacer la construcción del sermón lo más sencillo posible, a fin de que la audiencia pueda captarlo con facilidad, no palabras rebuscadas, lo más sencillo posible. Y después llegamos a este cuarto punto, que es la comunicación o la presentación del mensaje. Una comunicación clara y efectiva de la verdad que se presenta. Trate el tema de una forma que cautive las mentes de sus oyentes, siga el hilo del pensamiento que sea fácil de entender y seguir, y motive a la audiencia a las acciones apropiadas, ya que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de Santiago 1:22. ¿Ya? Entonces, entendiendo la lógica de que la mente es frágil, nosotros debemos realizar un orden, un bosquejo, debemos generar una estructura para podernos guiar, tal cual como lo estamos haciendo ahora, para poder guiarse, porque si no, nos vamos para cualquier lado. Y el bosquejo nos ayuda a nosotros a encaminarnos y a ordenarnos para ir cumpliendo el propósito final. Amén. Bien. Dos ideas falsas sobre la homilética. Dos ideas falsas sobre la homilética. Existen al menos dos equivocaciones, entre muchas otras, que son dos extremos que la gente tiende a cometer con respecto a la homilética. El primero es que la preparación no es necesaria. ¿Cuánto han escuchado esa idea? Yo la he escuchado muchas veces, y seguramente usted también la habrá escuchado en alguna oportunidad. Donde dice, ¿para qué te vas a capacitar? ¿Para qué vais a ir a un instituto teológico? Eso de nada te va a servir. Y lo penoso, hermano, es que hay gente y pastores que están diciendo eso. Lo peor, que hay gente donde nosotros debemos escudriñar la Escritura. Entonces llegan a eso, decir, la preparación no es necesaria. Y se basan en el pensamiento de que la preparación es falta de fe. Y se excusan usando, por ejemplo, el Salmo 81:10, donde dice, abre tu boca y yo la llenaré. El único problema es que este versículo no habla de la preparación de sermones. Como dije la otra vez, cuando nosotros, este texto, por ejemplo, tiene que ver cuando yo voy caminando, por ejemplo, me encuentro en un colectivo con alguien y empezamos a conversar y el Espíritu Santo me toca, me mueve para poder hablarle a aquella persona, y hay una necesidad, uno entiende, comprende los tiempos y dice, este es el momento para hablar. Entonces ahí yo abro mi boca y el Espíritu Santo me recuerda lo que hay que decir, pero no hacerlo en un culto, en un sermón, en una escuela dominical, en alguna enseñanza, en algo. Eso sería una falta de respeto a la gente que invierte sus tiempos, sus recursos para poder escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene. No es así, no es a la suerte, no es que yo abro a ver qué me dice Dios y vamos a predicar de aquí nomás, no. Yo debo tener una preparación previa, días antes, para poder llegar con un mensaje y decirle, ¿sabes que Dios me habló esto? Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Este es un texto usado fuera de su contexto, como siempre digo, para usarlo como pretexto y así no prepararse. Con esto no decimos que no hay lugar para la iluminación. Sí lo hay, así como lo hay para la preparación. El otro extremo es decir que la habilidad humana es suficiente y no es necesario nada más. Lo que hablamos en el primer tema del conversatorio, cuando pasamos a ser ya profesionales. Entonces, donde ya no oramos, no buscamos a Dios, porque ya la habilidad es suficiente, ya lo sé. Entonces muchas veces transforma a la gente en automático, llora automático, predica automático, etcétera, etcétera. Entonces este otro error nos lleva al otro extremo. En este caso se coloca toda la confianza en la preparación, en la habilidad humana, con poca o ninguna dependencia del Espíritu Santo. A veces Dios quiere hacer algo y estamos tan encuadrados que no entendemos o no le dejamos espacio al Espíritu. Y es una autoconfianza que es el resultado del entrenamiento y el desarrollo de la habilidad natural. Y es la unción del Espíritu sobre el mensaje que puede ministrar la vida de Dios, la vida
de Dios a la audiencia. O sea, que ahí no hay una cosa ni hay otra. No hay la habilidad humana y no hay solamente lo divino. Aquí en el mensaje, en la homilética, está lo humano y lo divino como un solo, como uno solo. ¿Ah? El factor humano y el factor divino. No hay uno sin lo otro. El ministerio efectivo necesita del aspecto divino como el humano. Dios puede ciertamente bendecir y ungir pensamientos por lo que se ha orado diligentemente y que han sido considerados cuidadosamente. Deje que su preparación sea saturada de la meditación intensa y de la oración ardiente. Determine ser lo mejor que pueda, pero asegúrese de que su confianza está en Dios y no en usted mismo. Confíe siempre en Él para la predicación. Entonces tenemos aquí 13 estructuras principales. Uno, que tenemos que estudiar hasta que nos llenemos, ¿sí? Llenarse de la palabra de Dios, que eso fluya y eso salga de nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca. Ore hasta que el corazón esté encendido y escriba hasta que el mensaje aclare su mente. Entonces tenemos 3 pilares fundamentales en la preparación del mensaje. Bien, cualidades naturales del hombre. Estas cualidades no son absolutamente necesarias, pero le ayudarán en la presentación del Evangelio. Es importante, hermanos, también tener estas cualidades naturales, buscar o mejorarla. Una buena salud es tan importante, el cuidado, y es esencial para la ardua tarea del ministerio. Una buena salud, buscar eso, ¿ah? Una buena mente. El poder de pensar es esencial en la exposición de un sermón. La imaginación ayuda con el análisis y con la agrupación de ideas. El uso de ilustraciones revela verdades profundas de una forma sencilla. También una buena voz. La voz es el mayor don natural de un predicador. Debe cuidarla. Trate siempre de estar consciente de su voz y de mejorarla cuando sea necesario. Una voz pobre puede ser cultivada hasta llegar a ser más agradable para los oyentes. Debe escucharse, debe grabarse, debemos hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando empecé con el tema de la radio acá, mi voz era más fina, no era muy agradable. Ahora no sé si está muy agradable, pero tuve que cambiarla un poco más. Y lo importante aquí, hermano, no es copiar estilos, no decir, yo quiero ser como él, o como Gigi Ávila, o gritar. Cuide su voz. Imagínense qué sería nosotros sin poder comunicarnos. Cuide su voz. Una voz clara, que vamos a llegar más adelante a cómo desarrollar esta voz para poder predicar, ¿ya? No solamente cualidades naturales, algunas rápidas, y bueno, por supuesto aquí no ser monótono. Si ustedes se fijan, trato de ocupar muchas veces los cambios de voz o quiebres de voz que son necesarios. Se levanta cuando hay que levantarla, sin embargo, muchas veces hay que bajarla. Hay que poner énfasis en lo que uno quiere decir. No gritar, no imitar, no repita. Use un buen volumen, con claridad. Sea natural, no forzado. Cada persona tiene su propio estilo. No quiera ser como otros. Cada uno tiene su propio estilo. ¿Ah? Y Dios va a bendecir a la gente con tu propio estilo. No necesita ser experto. Uno puede mirar a una persona, puede gustarle cómo predica, pero cada uno tiene su estilo. Ese estilo, como tú eres, puede mejorar, pero Dios va a usar eso como esencia, como un tronco. Bien, tenemos la oratoria y conceptos de oratoria, que es el arte de hablar en público o la expresión de un discurso, utilizando los medios que proporciona la retórica y la elocuencia para así convencer, deleitar, persuadir o conmover por medio de la palabra. En la oratoria está siempre presente la siguiente trilogía: el tema, discurso o exposición oral, qué es lo que voy a entregar. El orador
o predicador y el auditorio al que me voy a referir. Estas cosas son muy importantes porque el tema debe ir contextualizado. O sea, yo no puedo llegar y decir, ya voy a hablar, no sé, hay niños y voy a entregar un tema, por ejemplo, de escatología complejo que no van a entender. Entonces debo entender el tema ya que voy a entregar debe ser de acuerdo al auditorio del público, al auditorio que voy a entregarlo. Entonces es importante el tema, cómo lo voy a entregar, cuáles son las características que tengo que tener y el auditorio al cual voy a llegar con el mensaje. Vamos a verlo más adelante. Bien, en la oratoria tenemos la elocuencia y la retórica. Se llama retórica en el sentido general el arte de componer y pronunciar una buena pieza oratoria, el cual incluye tanto el contenido como la expresión del mensaje oral. No solamente el contenido, sino cómo lo expreso, cómo lo entrego. Un buen orador procura elocuencia que obtiene mediante la selección de adecuadas imágenes, de frases reiteradas de forma diversas que le dan amenidad y fuerza a las ideas. En el sermón elocuente las ideas se graban en la memoria mediante la variedad de imágenes con que el predicador las presenta. Una de las características o virtudes de la oratoria es el de fijar los conceptos en la mente de los oyentes. Y eso es lo que tenemos que llegar nosotros, de que puedan entender y salir, sí, entendí, punto 1 esto, punto 2, lo entiendo, ahora lo aplico. Pero muchas veces sale la gente y como no hay un orden lógico dice, qué bueno estuvo el mensaje, ¿de qué se trató? No sé, no me acuerdo, pero me gustó la ilustración esa que dijo del cabrito, de la persona que fue a la China, me gustó, pero el mensaje no salimos con nada. Entonces tenemos que fijar los conceptos en la mente de los oyentes por una reiteración adecuada de sinónimos, y eso es lo que se llama muchas veces también lo que llamamos nosotros los paralelismos, que son frases para recordar un principio, una actitud. Por ejemplo, lo mismo que estamos hablando, para un buen sermón lo primero es tener una intimidad con Dios, tener una vida de lectura, por ejemplo. Tener una buena preparación, y tenemos el paralelismo y la gente lo guarda de mejor manera, ¿ya? Muchas veces se habla de repetir ciertos conceptos, diga esto, a veces yo lo ocupo, repita conmigo esto, diga esto. Entonces la gente como que despierta, sirve como enganche para que la gente no se quede dormida muchas veces, porque está pendiente del niñito, está pendiente de lo que está pasando, y repita conmigo, y la gente ya se mete en el tema. Esta variedad de imágenes, de frases bien redondeadas, agrada al intelecto y retoma el espíritu del mismo, de modo que la música de armonios y variados tonos recrea también sentido acústico. El aumento de la cultura en estos últimos tiempos hace y hará que cada vez más en que todas las congregaciones cristianas se encuentren oyentes capaces de darse cuenta de si el predicador está usando un estilo superior a sus posibilidades oratorias. El predicador debe leer literatura selecta. Aquí es importante, hermanos, leer buenos libros. Permiso. Es importante leer buenos libros. Lea, aumente su vocabulario, aumente su léxico. A veces el problema de la oratoria es que a veces no tenemos cómo decir una palabra, quedamos pegados y no pillamos sinónimos. Compre su libro de sinónimos, antónimos. Ahora los computadores tienen la forma de buscar sinónimos de palabras, ya para ir enriqueciendo el vocabulario y habilitar su mente para poder emplear frases propias. Como dice aquí, bien redondeadas, que den expresión propia de una variedad rica las predicaciones. Otra cosa importante, hermanos, es cuando predicamos, cuando estamos frente tanto de los niños, jóvenes, adultos, donde quiera que estemos en la mirada. Cuando se habla al público, la mirada juega un papel fundamental. Es un excelente medio de conexión entre la persona que habla y la audiencia. A la membresía le gusta que la persona le hable, le dirija la mirada. ¿A usted le gusta hablar? ¿Le gustaría hablar con alguien que, contándole algo importante a lo mejor, y la persona esté mirando arriba, mirando su teléfono? A mí no me gusta. El mensaje es lo mismo.
Debemos mirar al público, mirar lo que está ocurriendo, ir entendiendo, ir sondeando la recepción del mensaje, ir viendo. Tenemos que entender. Mirar es muy importante para tener esa conexión, para ir teniendo la retroalimentación del mensaje. El orador que no mira al público da la impresión de tener miedo o de falta de interés. Y esto se transmite, todo esto se transmite, todas estas cosas que estamos hablando desde la oratoria, se transmite. Cuando se mira al público hay que intentar presentar una imagen abierta, agradable, optimista, sonriente. La simpatía conquista el corazón del público. Es importante. Al subir al estrado, lo primero que hay que hacer es saludar al público. Buenas tardes, buenos días, que el Señor les bendiga, mirándole a los ojos. Hay que tratar de abarcar con la mirada toda la sala, enfocándose en distintas zonas, pero evitando hacer un efecto barrido como si se tratara de un faro, así como que lo estoy mirando. Algunos dicen, mira un punto fijo, pero eso es totalmente impersonal, eso no tiene el efecto. Miremos a las personas. Si bien no nos vamos a centrar solamente en una persona para intimidarla o pensar que me estoy dirigiendo solamente a ella, no, pero miremos a las personas, entendamos, expliquémosle, asintiendo con la cabeza que realmente están entendiendo lo que queremos entregar. En lugar de mirar difusamente a la masa, hay que tratar de individualizar y fijar los ojos en rostros concretos, pero moviendo la mirada entre hermanos, lo que yo les decía antes, no fijándola solamente en uno o en un sector de la congregación, entendiendo que los otros de atrás no le están predicando a ellos y no a nosotros, no. Tenemos que mirar a todos los hermanos, mirar todos los espacios. A veces, de manera inconsciente, se comete el fallo de dirigir la mirada preferentemente, como yo decía, a una sala determinada o a un área determinada. Por ejemplo, al público que está sentado en las primeras filas o a la parte derecha del auditorio o a la izquierda, etcétera, etcétera. Digamos que se comete ese error y tenemos que estar atentos a esto. El resto de los hermanos pueden llegar a pensar que no se les está prestando la atención, lo que les decía delante, y permite intensificar la conexión orador-audiencia. Mientras alguien formule la pregunta, se le dirigirá la mirada, pero cuando se responda a esa mirada, se mirará nuevamente a toda la audiencia y todos pueden estar interesados en conocer la respuesta. Otra cosa importante de la oratoria es algo del lenguaje corporal. Es muy importante esto. Ya se ha comentado que además del lenguaje verbal existe el lenguaje visual y corporal, los movimientos, los gestos, las articulaciones, las actitudes, de que muchas veces, a veces no somos conscientes, a veces lo hacemos de manera innata, ni se sabe muy bien cómo funciona, pero es importante. A veces el lenguaje corporal del orador transmite también mensajes: nervios, timidez, inseguridad, confianza, dominio, entusiasmo, nervios, timidez, seguridad, confianza, dominio, entusiasmo, dudas, etc. Y eso se transmite, uno se da cuenta. Bien, desde el momento en que uno accede al altar, el movimiento de las manos, la expresión de la cara, su postura, los movimientos en el estrado, la mirada, etcétera, todo esto está lleno de transmitir un mensaje. Todo esto nos habla de un mensaje. Y el público está atento, el público capta eso. Capta eso y eso se transmite. Eso es distractor. Cuando usted tiene estas cosas es un distractor. Por eso es importante mirarse al espejo. Mire, basta una corbata chueca para que la gente diga, oh, tiene la corbata chueca, y está mirando la corbata chueca en los hermanos. Por eso es importante que usted vaya, antes de subir, se revise, vea que no tenga nada que pueda distraer a las personas. A veces puede suceder que estos mensajes sean contrarios a lo que el orador está tratando de comunicar con el lenguaje verbal. Por ejemplo, el presidente de una compañía le está diciendo a sus empleados que lo que más le preocupa es el bienestar de ellos. Lo que más me preocupa es el bienestar. Pero en ningún momento toma la molestia de mirarlo a la cara y decirle, me preocupan ustedes. Sino que está diciendo, me preocupan ustedes, pero está mirando a otro lado. Entonces eso habla de que no hay una preocupación, que está cumpliendo con algo políticamente correcto, pero en el fondo no hay una preocupación. Hay que tratar de superar la timidez, porque la timidez transmite inseguridad y dificulta la conexión del público. ¿Qué es lo peor que puede pasar arriba? Entonces pensamos, nosotros decimos, no, voy.
voy a entregar el mensaje de Dios, ya me preparé y voy a vencer la timidez. Muchas veces la gente es tibia, sobre todo las primeras veces, y a todos nos ocurre, pero a medida que vamos trabajando, predicando, enseñando, se va rompiendo esa timidez y es normal que ocurra, pero debemos irla venciendo. Los gestos de la cara deben ser relajados. Una sonrisa sirve para ganarse el auditorio, para romper el hielo, y el movimiento de las manos debe ser claro y congruente y no contradictorio. La imagen, además del lenguaje verbal y corporal, el orador también transmite la imagen personal que será valorada positiva o negativamente por el público, y hay que tratar de proyectar una imagen positiva, una imagen agradable, abierta, atractiva, que es valorada favorablemente. Una imagen descuidada, seca, antipática, pone al público en contra. Si queremos llegar al público, entonces no podemos tener esa actitud descuidada, antipática, como que ya no quiero estar aquí, molesto, enojón. No. Entonces debemos preocuparnos de eso. El orador debe vestir de forma apropiada para la ocasión. Si se trata de un acto formal, vestir con un traje. Si se trata de un acto informal, podrá vestir de manera cómoda o semiformal. Tan llamativo resulta vestir de una manera desenfadada en un acto formal como ir de chaqueta y corbata cuando el público viste de forma casual. Por eso uno debe saber cuál es la ocasión del mensaje, cuál es el auditorio, si es un culto de domingo, si es una escuela dominical, si es un día de jóvenes. Entonces uno tiene que buscar también la empatía. A veces uno puede ir de terno y están todos vestidos de manera más más primaveral, entonces va a causar una barrera entre el predicador y no va a haber una afinidad, no va a sentirse parte del lado mío porque lo va a notar como distinto. Todas estas cosas son importantes en la preparación del mensaje. El orador tiene que informarse de cómo debe ir vestido. En el caso de dudas, es preferible adoptar la opción más conservadora. Bien peinado, bien afeitado, una dentadura reluciente, zapatos limpios, botones abrochados, corbata bien colocada, etcétera, etcétera. Depende como siempre digo, del auditorio. Antes de subir al estrado es conveniente realizar una última revisión por si acaso. Cierre el pantalón, el cierre. Imagínense que esté aplicando con el cierre abajo y el otro haciéndole gestos para que se suba. Entonces hay que revisarse todo eso. Hay que evitar cualquier detalle que pueda afectar negativamente la imagen y sobre todo la distracción. Entonces van a salir después de decir: oye, ¿viste el pastor que tenía el cierre abajo todo el rato? Sí, oye, y del mensaje, bien, gracias. Entonces es importante eso. Reacción de la audiencia. A lo largo de toda la intervención el orador tiene que estar atento a cómo reaccionan los oyentes. Lo que yo le decía, y eso se logra mirando a la audiencia, ver cómo es que está pasando, cómo está el interés, se están aburriendo, con simpatía, con aprobación, con rechazo. Si el público no muestra interés, no es posible la comunicación. Entonces hay que captar el interés, y aquí los primeros minutos son importantes de una predicación. Una buena introducción capta el interés del mensaje. Cuando finaliza la intervención, la audiencia a veces tiende a aplaudir, en algunas oportunidades, no siempre. El orador dará gracias sinceramente mirando al público y se retirará discretamente. Nada de esperar hasta que finalicen los aplausos, haciéndose como la quinta en la torta. Como escuché una vez que dijo uno, no sé si mi mamá me contó, ¿no? Que dijo uno: oh, disculpen por hacerlo llorar. O sea, ¿de qué estamos hablando? No. Si la gente se quebranta es por la palabra de Dios. Nada hay de mí, hermano. Y por eso muchas veces la iglesia, todo lo demás no funciona, porque estamos muy egocéntricos. No, nada de nosotros. Ni volver al estrado para recibir una segunda ovación, como los artistas, como los que hacen obras de teatro y cosas, que salen, vuelven a aplaudir y todo el rato están aplaudiendo y dicen: no, aquí no hay un show, no hay un circo, no hay un teatro, aquí se habla la palabra de Dios. Hay que evitar los gestos de tipo de levantar las manos en señal de victoria, llevarse las dos manos al corazón. Ni se deben hacer comentarios como tipo exagerados, como el que acabo de decir delante, como no es para tanto, cuánto los quiero. No, hermano. Una vez finaliza la intervención, resulta interesante pedirle a alguien, y esto es importante, que haya asistido, le dé su opinión sincera de cómo ha resultado. O sea, aquí sobre todo el pastor, algún líder, un maestro, que pueda decirle: ¿sabes qué? Y preguntarle: ¿qué te pareció el mensaje?
cómo lo sentí de esta manera, lo sentí de esta otra manera. Entonces ahí ves los puntos fuertes, los puntos débiles. Una persona que tenga madurez espiritual te va a saber decir la verdad. Si tú le preguntas, por ejemplo, a tu papá, a tu mamá, y te va a decir, no, estuvo lindo, hijo, y nada más. Pero si tú vas a una persona y te va a decir, mira, yo creo que a lo mejor tu mensaje podía haberlo enfocado más de este lado, creo que la ilustración un poquito no jugó con el mensaje, o tal vez opacó el punto que estabas haciendo, creo que tu presentación a lo mejor no falló un poquito. Entonces es importante preguntarle a personas maduras, ancianos, que puedan darte una respuesta más acertada de cómo fue el mensaje. Situaciones difíciles, muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. Podrán suceder ocasiones en que una persona del público increpe con dureza al orador. Si este ataque se produce en mitad del discurso, interrumpiendo, lo apropiado es rogarle a que espere al turno de preguntas para exponer su punto de vista. O sea, que no intervenga. Lo principal aquí es el mensaje. Muchas veces ha pasado. Una vez una persona, me acuerdo que en la iglesia, se levantó y dijo, no me parece cómo pueden estar dando gracias a Dios. Fue posterior al terremoto. Yo estaba predicando y dije, vamos a dar gracias a Dios por todo lo que está pasando, aún por el terremoto, porque todas las cosas tienen un propósito, y no podemos negar que Dios es sabio y nosotros no podemos meterlo en la mente de Dios. La persona se paró y dijo, pero ¿cómo es posible? No, y empezó a alegar que yo pudiera darle gracias a Dios por todo. Pero la persona agarró después, se le explicó brevemente y se enojó y se fue. Pero hay que tener eso de punto y decirle, ¿sabes qué? Mire, conversémoslo después, que termine el mensaje, ahí vemos el tema y lo resolvemos. Si el ataque se produce una vez finalizada la intervención, habrá que indicarle adecuadamente que el estilo empleado no es admisible. Si se mantiene una actitud, se le puede ofrecer la posibilidad de discutir el tema personalmente una vez concluida la sesión, y si insiste habrá que pedirle que abandone la sala porque no es la forma. O sea, nadie puede llegar ahí y dejar la escoba. No, está bien, es público, pero hay una forma, hay un orden para poder hacerlo. El orador debe estar dispuesto a aceptar críticas. Lo que no tiene que admitir bajo ningún concepto, y menos en público, es que le falte el respeto ante el público. Quedará en situación muy desairada, perdiendo totalmente la autoridad. Eso es importante, cuidar, ¿no es cierto?, la autoridad. Algunas de las personas no entienden, pero es necesario tomar esta actitud. Sobre todo personas nuevas, tienen que haber líderes que estén presentes para manejar situaciones que escapan muchas veces de las manos de personas nuevas que están recién aprendiendo, dando sus primeros pasos en la predicación. Hay que tratar de no alterarse, nunca alterarse, mantener la paz, la calma, y menos iniciar una trifulca en público, aunque tenga razón. Después usted lo explica a la gente. Yo me acuerdo que después de esa situación le expliqué a la gente, porque puede que alguno haya quedado con dudas referente a la postura que estaba y lo que esta persona decía. Entonces hay situaciones que este tipo de público suele reaccionar a favor del orador. Quien ha sido verbalmente agredido, mantenga usted la calma, ¿no es cierto? Usted no tiene que defenderse, Dios va a defenderlo a usted, la gente va a dar testimonio de usted. Posición en el púlpito. Al predicar hay que adoptar una posición natural, procurando dominarse de tal modo que no esté tieso por una parte, ni excesivamente movible por la otra, que no ande así moviéndose constantemente, que no esté paseándose constantemente de un extremo a otro en la plataforma. Yo me paseo, pero de manera natural, para llegar al público, a los hermanos, de una manera distinta, pero no que sea todo el rato caminar. Que al estar firme, evite estar doblando una o ambas piernas, moviendo algunos tanteando con los pies como si quisiera pararse en la planta. Hay unos que están de punta, así que están constantemente moviendo, otros con los dedos. Hay unos pastores amigos míos que hay uno que está siempre así, todo el rato así, tirándose acá y molesta, como que roba la atención. Tenga cuidado de no hacer eso, de no jugar con los botones de las camisas. Jamás mueva el cuerpo sobre los pies firmes, balanceándose hacia adelante o hacia atrás o a los lados como si fuera un péndulo o un reloj de pared. Aparte de los ademanes necesarios, procure cultivar el reposo. No se truenen los dedos, no se limpie las uñas, no acaricie uno de los botones del saco como
les mencionaba recién, tampoco ajusto frecuentemente sus lentes, todo estar así todo el rato, no, ahí tranquilo nomás. No juegue con el pañuelo, ni meta las manos en su bolsillo, mucho menos jugar con las llaves, las monedas que tiene adentro, que suenan ahí constantemente. ¿Ah? No se ven muy bonitas y distraen demasiado. También evite recostarse en el púlpito y nunca ponga sus manos sobre la cintura, acá. No se abroche y desabroche el saco, ni esté constantemente subiéndose los pantalones, dejando la impresión de que los tiene sueltos. Con un poco de atención a estas cosas, usted logrará una apariencia y una posición correcta y decente. La voz del predicador. Todo esto es importante para un buen mensaje, ¿eh? Si no es llegar y pararse y decir, ya, esto. No, hay que. Por eso es homilética, oratoria y homilética. La voz debe ser audible, es decir, que pueda oírse en todos los ámbitos del local, siendo que predicamos para que la gente oiga. Debemos evitar hablar tan suave que muchos queden adivinando lo que dijimos, ver el micrófono, a veces no es necesario gritar, si llega un buen audio a todos los lugares con un buen micrófono, pero marcar la tonalidad. ¿Ah? La pronunciación de las palabras debe ser clara. Muchas veces la mala pronunciación resulta de una excesiva velocidad al hablar. A veces me pasa esto que cuando tengo debo reconocerlo, cuando hay mucha información y el tiempo me va alcanzando, tiendo a hablar más rápido y muchas veces también caigo en esta excesiva velocidad. Pero por eso depende del contexto, depende de lo que estemos hablando. Usted aquí puede leer en lo que estamos trabajando, así que es distinto. Sea correctamente expresivo, aunque la voz debe ser flexible según la expresión que tengamos que imprimirle a lo que decimos. No permitamos un deslizamiento del volumen de manera que se vaya extinguiendo a medida que va finalizando el párrafo o periodos hasta que la última palabra no se oiga. Hagamos pausa, marquemos palabras cortas, precisas, que pueda ser oíble. Debe evitarse los gritos, esto sobre todo. Debe evitarse los gritos. No hay que afectar el tono de la voz como se está llorando. Es cierto que Dios a veces te toca y que Dios te habla y te quebranta, pero estamos entregando un mensaje. Podemos a lo mejor tener esa voz llorosa en un momento determinado, pero no vamos a estar todo el mensaje de esa manera. Ante todo debemos demostrar la naturalidad, el estilo de cada uno propio. No sea agresivo con sus expresiones. Las actitudes en el púlpito. Una actitud pretenciosa se puede manifestar por gestos, por expresiones o por palabras con las cuales se dé una mala impresión. Se usa un lenguaje o expresiones que bien sabe son incomprensibles a su auditorio, muestra con ello muchas veces una actitud pretenciosa. Pero hay veces que es necesario hablar alguna palabra, por ahí hay que darle una explicación. Recuerdo una vez, y siempre lo comento, porque a veces damos por sabido todas las cosas. A veces cuando yo estoy enseñando doy por sabido que algunos se comprenden algunas cosas. Me acuerdo que una vez estuve hablando de la circuncisión, y estaba hablando del tema de la circuncisión y todo bien, todo un tema. Y cuando ya estaba por finalizar el tema de la circuncisión, una hermana me dice, pastor, sí, dígame una preguntita antes que termine. Sí. Y me dice, ¿qué es la circuncisión? Y ya había dado un tema, más o menos ya había avanzado bastante, estaba a punto de terminar. Entonces tuve que explicar en ese momento, y por eso es importante cuando usamos palabras que es necesario hablarlas muchas veces, y otras que no son necesarias, pero hay veces que sí va a ser necesario, pero demos la explicación. ¿A qué se refiere esta palabra y por qué es importante esta palabra? ¿Me entiende? Entonces tenemos que nosotros ir viendo eso y poder en un bosquejo escribirla para poder tener la respuesta que se necesita. No tener una actitud de superioridad. Ya vamos a avanzar un poquito más rápido. Una actitud indiferente, una actitud egoísta o egocéntrica, una actitud descuidada. No. Entonces tenemos que revisar nosotros cuáles estas actitudes que nosotros tenemos que tener. Una actitud descuidada, no pidiendo disculpas por la pobreza de su sermón que va a predicar. Algunos que digan, es que sabe, no me preparé, no tuve tiempo, pero para el Señor voy a darle este mensaje. No, es Dios quien
hablará a través de usted y a quien usted representa como embajador. Entonces debe prepararse y dar lo mejor, porque usted va en representación de Dios. Debe prepararse y debe dar lo mejor posible. ¿Ya? Y entramos a lo último, clase de sermones ya. Y en esta sección presentamos 6 sermones que son los más, digamos, los principales. ¿Ah? Hay sermones que pueden identificarse en más categorías que una, especialmente los sermones expositivos, históricos, biográficos, narrativos, por ejemplo. Pero un sermón expositivo puede a su vez ser un sermón biográfico de un personaje bíblico, porque está dentro de lo expositivo, y presentado de una forma también de narración como un sermón narrativo. Ahora, el sermón más usado en la historia de la predicación ha sido y debe seguir siendo el sermón expositivo, como a mí me gusta. ¿Ah? Es decir, ¿qué es lo que significa el sermón expositivo? Que tenga una secuencia lógica. No de un tema aislado, no de la santidad, mañana del pecado, mañana del... vamos a hablar de la vida de Jonás, otro vamos a hablar de la vida de Ruth, otro vamos a hablar de Éfeso, otro vamos a hablar de la justificación, otro vamos a hablar de la creación. No, porque se pierde. Ahora, si el sermón expositivo, ¿cómo es? Vamos a hablar, por ejemplo, de Timoteo. Todos estos 2 o 3 meses vamos a hablar solamente de Timoteo, que la gente se empape de Timoteo, que pueda hablar de Timoteo, que pueda entender el capítulo pasado, reforzarlo, y así hay un mayor comprensión. Ese es el mensaje original, así es como me gusta a mí, como lo he dado en algunas oportunidades. Pero claro, cuando te invitan, uno debe tratar de tener la temática de lo que se está tratando, la conferencia o seminario, o un tema que Dios te dé en específico para cerrarlo en un mensaje. Pero si tienes la opción de darlo, por ejemplo, en la escuela dominical, vamos a hablar todo este día de Génesis. Entonces vamos a empaparnos de Génesis. Sí, por eso, expositivo. Vamos versículo por versículo, versículo por versículo. Amén. Bien, tenemos primero el sermón temático, que se basa en un tema, utilizando textos de toda la Biblia para desarrollar el tema. Ya, este es uno de los temas de los sermones más fáciles, más sencillos de un tema. Vamos a hablar del amor de Dios, vamos a hablar de la fe. Entonces me empapo de eso, estudio eso, analizo temas y lo desarrollo. Es temático. Cada proposición debe ser apoyada por un texto bíblico. Dentro de un contexto también hay subdivisiones. Si son partes del argumento, deben tener un texto para respaldarlos. El desarrollo puede ser por medio de preguntas. Si el tema es demasiado largo, se puede dividir en varios sermones y puede usarse la concordancia, referencias y estudio de palabras griegas y hebreas. Y esto es importante tener, como predicador, como estudiante bíblico, primero un buen diccionario. Un buen diccionario. Una buena Biblia, ojalá de estudio, 1 o 2 versiones distintas. Un compendio podría ser. Y lo otro, 1 o 2 comentarios bíblicos que puedan dar referencia, porque aquí no toda la verdad la tiene Matthew Henry, no toda la verdad la tiene William Barclay, no toda la verdad la tiene Sugel Michelin, etc. No, entonces lo inspirado es la palabra de Dios, es lo que es innerrable, pero a veces hay diferentes posturas, tanto por la historia, puntos de vista distintos. Entonces aquí uno tiene que ver todo el consejo de Dios. Es importante tener esa variedad muchas veces de diferencias en cuanto a las aplicaciones muchas veces, o a la interpretación. Generalmente hay una, pero puede variar un poco y puedo tener diferentes en cuanto posiciones en cuanto a los comentarios bíblicos. Y aquí tenemos un bosquejo, por ejemplo, de un sermón temático que también está en el libro que escribí de oratoria y homilética. Tenemos el tema, la oración, por ejemplo, y nos basamos en Timoteo 2, 1 al 6. Tenemos una introducción. La historia se ha escrito por hombres de oración, por ejemplo, y aquí tenemos un bosquejo bien breve que se puede enriquecer mucho más, pero da una idea de lo que es un sermón temático. Y aquí tenemos el desarrollo, ya el cuerpo, el tronco del tema. Abraham intercede por los justos en Sodoma. Moisés intercede a favor de los egipcios, a favor de los israelitas, a favor de... y sigue más abajo. Salomón intercede por su pueblo. Elías ora y toda la nación se convierte. Daniel oraba 3 veces al día. Jesús oraba, ayunó 40 días,
oró toda la noche en el Getsemaní. Entonces tenemos el argumento aquí, el desarrollo de la oración. Y una conclusión, por ejemplo, la humanidad ha sido impactada al máximo por hombres y mujeres de oración. Es una conclusión. Y la aplicación, ¿qué es lo que es la aplicación? Es traer todo eso a hoy, al presente. Y ahí viene, por ejemplo, en este caso la pregunta: ¿quieres ser un hacedor de la historia? Bueno, entonces, sí, amén. Entonces tienes que ser una persona, un hombre de oración. ¿Se da cuenta? Un sermón temático que tiene estas características. Tenemos el sermón textual. El sermón textual se basa en un versículo o dos, pero no más. El tema se centra dentro del texto, así como las divisiones principales también están en el texto. En este sermón se pueden añadir otros pasajes bíblicos. El texto mantiene la unidad en el desarrollo de todo el sermón. Y aquí tenemos también un bosquejo breve de lo que es un sermón textual. Tenemos, por ejemplo, el tema una vida de sacrificio, y se basa en Romanos 12, 1 y 2. ¿Ah? Introducción: un sacrificio para la muerte, paganos, y un sacrificio para la vida de creyente. Y aquí tenemos el desarrollo. Pablo rogaba que el sacrificio fuera para la vida y no para la muerte, como había observado en sus viajes tantos sacrificios de los hijos sobre los altares de los paganos. Presenten sus cuerpos sacrificio como sacrificio vivo. ¿Qué es lo que es un sacrificio vivo? Y ahí empezamos a trabajar en el desarrollo. Santo, agradable, ¿ya? B, que no se conforma a este siglo, podemos trabajar ahí. Que sean transformados, renovados, que comprueben la buena voluntad, agradable, que es lo que es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí trabajamos, esto es un sermón textual, se basa en dos versículos de Romanos 12, 1, 2. Conclusión: ¿es tu vida hoy un sacrificio que resultará con vida y resultará resultará en muerte eterna? Entonces la gente queda ahí en la conclusión. Para cerrarlo, puede haber muchas conclusiones, con ilustraciones, con diferentes tipos, pero esto es para entenderlo un poco. Y la aplicación: vive una vida santa y agradable, solo ello producirá vida. Por ejemplo, una aplicación. Entonces la parte nos dicen, entonces debo vivir una vida santa y agradable. Y eso me confronta, ¿no es cierto? Y me lleva a una actitud distinta. Tenemos el sermón expositivo, mi favorito. El sermón expositivo es un comentario, es una interpretación, presenta los detalles del texto. Los detalles de la escritura son presentados en una armonía, llevados a una conclusión inteligente. El sermón expositivo ha sido y debe seguir siendo el más usado en la predicación de las verdades divinas. El sermón expositivo enseña más profundamente y de manera más completa la palabra de Dios. La iglesia que predica el sermón expositivo está más fundada en todos los consejos y en las doctrinas bíblicas. Este sermón se basa en varios versículos al mismo pasaje, puede ser un párrafo o un capítulo o un libro entero de la Biblia predicado en una serie de sermones. Al seguir un estudio de un libro, le da al predicador oportunidad de hablar de temas delicados o escondidos, que no se tratan generalmente de otra forma o forma normal. Cada pasaje debe contener un tema predominante. Las divisiones principales se encuentran en el pasaje. Otros versículos pueden ser introducidos, pero por lo general con menos cantidad que el sermón textual. Este sermón se puede preparar con la ayuda de comentarios bíblicos, sobre todo aquí para ir trabajando. Aquí ya uno empieza a desmenuzar, a profundizar en ese texto y vamos entendiendo, y los hermanos son enriquecidos de una manera, la gente es enriquecida de alguna manera. Ahí en el canal tengo también algunas predicaciones expositivas, por ejemplo el libro de Santiago está completo ahí expositivo. Y aquí tenemos un bosquejo del sermón expositivo, por ejemplo. Tenemos el tema, el pastor perfecto, Salmo 23, y aquí empezamos a desarrollar el tema. Desarrollo características de un perfecto pastor: perfecta provisión, nada me faltará, perfecto alimento, delicados pastos, perfecto descanso, y así hasta llegar, ¿no es cierto?, a la conclusión. Hoy ¿sigues al pastor perfecto o eres un arreado por el destructor de las almas? Entonces aquí nos damos cuenta que trabajamos solamente en el Salmo 23, y así después puede ser el Salmo 24, o también, por ejemplo, podríamos también dividirlo es decir, en sermones positivos. Vamos a trabajar con el versículo 1, nada me faltará, y trabajamos un domingo, nada me faltará. Después delicados pastos, ¿no es cierto? Hablamos del cuidado, ya, del descanso otro día, junto a aguas de reposo,
confortará mi alma. Entonces así vamos trabajando de manera expositiva. Tenemos el sermón histórico. El sermón histórico se basa en una historia bíblica, por ejemplo, un evento histórico, la historia de Israel en el Antiguo Testamento, la historia de Cristo en el Evangelio, la historia de los apóstoles en el libro de los Hechos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos, el predicador tiene inmediatamente el texto bíblico, el tema depende de la selección que se quiera predicar, las divisiones son las lecciones espirituales que se encuentran, es una forma sencilla de armar y buena para predicar a la juventud, ¿ah? Y aquí tenemos un bosquejo, ¿no es cierto?, del sermón histórico, ¿ah? Se puede salvar a la nación y vamos a trabajar con Esther 4:14, ¿ya? Esto se puede transformar como un sermón expositivo, biográfico o narrativo. Y aquí estamos hablando de histórico. Estamos trabajando todo que es la historia, ¿ya? Aquí tenemos el desarrollo, 3 características de una vida, de la vida de un individuo que cambia naciones ayer y hoy. Y aquí hablamos de José, ¿no es cierto? Y vemos acá. Bueno, avanzamos, hermanos, y tenemos el sermón biográfico, que trata, en el fondo, en otras palabras, de una biografía que habla de los hechos y de la vida, del carácter bíblico, y revela cosas significativas que ayudan al oyente a los desafíos de su vida. No hay que enfatizar mucho en los puntos negativos, solamente para extraer una enseñanza, y recuerde que está buscando edificar a la congregación. El predicador tiene un texto y un tema, sin embargo el tema varía de acuerdo a los aspectos de la vida. Se trata más que nada en la biografía, y que es fácil organizarlo. Aquí tenemos un sermón biográfico, por ejemplo, de Sansón, el fuerte que se vio débil. Y empezamos con el texto, la introducción, el desarrollo, y que empezamos a dividirlo, se fija, en escenas y la conclusión final. Sermón narrativo, nos referimos a la narración de una parábola, puede ser, a la narración de alguna historia. Un hombre tuvo 2 hijos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. En la narración de la historia se debe encontrar el punto principal y desarrollar un sermón alrededor de ello. Puede también incluir un suspenso en la narración. Tenemos aquí el sermón narrativo, tema: los negocios celestiales en manos de hombres terrenales, Mateo 15, 25, 13 al 30. Y tenemos una introducción, por ejemplo, aquí, en los negocios celestiales en manos de hombres terrenales. Se largó en la carrera olímpica femenina de los 500 metros en Atenas. Todo el mundo observa y espera que su representante se lleve el oro. Suena la señal de llegada y, para sorpresa de todo el mundo, la candidata favorita, al llevarse la medalla, quedó paralizada. En su lugar de salida quedó ahí, estática. Preparó toda una vida para esto, para finalmente quedar descalificada, ¿ya? Entonces, y aquí empieza el desarrollo, ¿cierto? El reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, y empezamos a trabajar con este tema. Es importante la introducción, ¿eh? ¿Cierto? Llegamos a la conclusión es cómo cerrar, y la aplicación. Entonces, en resumen, las partes de un sermón es un discurso religioso que se basa en las Sagradas Escrituras, presentando a la audiencia para conversión de los inconversos y para edificación de los oyentes. Las siguientes partes componen un buen sermón. El tema. ¿Cuál es el tema a tratar? Ya independiente si es biográfico, narrativo, expositivo, etc. Un tema. ¿Cuál es el texto principal que voy a usar? Puede ir acompañado de otros textos para defender los puntos secundarios, o para reforzar los puntos secundarios. ¿Ya? Y tenemos aquí, por ejemplo, dentro de esto tenemos la introducción, que debe ser cautivante, debe ser lo que despierte el interés. Aquí tenemos el desarrollo del cuerpo, la conclusión, cómo vamos a cerrar y llevarla a nuestra vida. ¿Cómo me sirve a mí? ¿Cómo te sirve a ti? ¿Ah? ¿Cómo te sirve a ti el hoy? Traer la palabra al hoy, al presente. Bien, hermanos, aquí terminamos entonces este breve tiempo. Esta es una materia, por ejemplo, mucho más amplio. En el instituto se da con prácticas, con predicaciones, lleva mucho tiempo, pero aquí hay resumido algunas cosas principales, muchas otras que no tocamos. Si quieren también pueden ver el libro, pero ahora ya comenzamos el tema de preguntas y respuestas, y paramos la grabación entonces para comenzar.